La noche que el cementerio me devolvió a mi hijo. Andrés Quintana creció entre montañas, en un pequeño pueblo alejado de las comodidades de la ciudad, donde el tiempo parecía detenerse. La vida en ese rincón del mundo era dura, marcada por la agricultura, el cuidado de los animales y el trabajo constante bajo el sol. Desde joven, Andrés aprendió el valor del esfuerzo, del sudor sobre su frente, del silencio que solo los campos ofrecían. El hombre que se forjó en esa tierra no deseaba más que la tranquilidad. No necesitaba de grandes riquezas ni de lujos. Le bastaba con la paz del campo, el trabajo bien hecho y el cielo despejado por las tardes. Pero todo cambió cuando conoció a Marta. Marta llegó a su vida sin previo aviso, con una presencia reconfortante. Se casaron jóvenes, sin grandes celebraciones, pero con el firme propósito de construir una vida juntos. Cuando nació Martín, su hijo, todo cobró sentido. Cada día, mientras Andrés le enseñaba a Martín a caminar entre los campos, a cuidar de los animales, a sembrar, el campesino sentía que había encontrado su propósito verdadero. Los días pasaban entre el cuidado de las cosechas, el trabajo con el ganado y las enseñanzas que Andrés transmitía a su hijo. Pero lo que no sabía era que esa vida que tanto amaba, pronto se vería trastornada por una tragedia que cambiaría su destino para siempre. Martín comenzó a enfermar poco después de su 7º cumpleaños. Andrés pensó que podría ser solo un malestar pasajero, algo común entre los niños, pero lo que sucedía con su hijo era mucho más serio. Las visitas al médico del pueblo no daban resultados. Los tratamientos no parecían hacer efecto. Andrés, con la desesperación creciendo en su pecho, recorrió pueblos cercanos buscando ayuda. Consultó a otros médicos, a curanderos, a quien pudiera ofrecer una solución. Pero la enfermedad de Martín era extraña, rara, y los médicos no sabían qué hacer. Las semanas pasaron, y con ellas, la salud de su hijo empeoró. El agotamiento comenzó a tomarle el control a Andrés. Las noches sin dormir, los viajes a hospitales lejanos, los préstamos y deudas que se acumulaban. No había dinero suficiente y los tratamientos eran costosos. El hombre, que había trabajado con sus propias manos para ganar su sustento, se encontró impotente. Cada vez más desesperado, con la culpa y el miedo apoderándose de él, se dio cuenta de que no podía hacer nada más. La vida de Martín se desvanecía frente a él, y nada parecía poder detenerlo. Una tarde, después de que los médicos dijeran que no había nada más que hacer, Andrés, consumido por la rabia, decidió enfrentar a Dios. En su desesperación, se dirigió solo a la iglesia. Estaba furioso, tanto con la enfermedad que se llevaba a su hijo, como con él mismo por no haber podido hacer nada para salvarlo. Ayúdame, Dios. No importa lo que digan los médicos. Yo sé que tú protegerás a mi muchacho y me lo devolverás sano y salvo. Dame la mano, aunque sea esta vez. Solo eso te pido. Pese a sus súplicas, el niño perdió su vida. Fue un golpe mortal para Andrés y para su esposa. Un dolor que carcomía sus almas y que los dejaba con la confusión de no entender por qué recibían ese castigo. Dios, ¿por qué te lo llevas? ¿Qué mal hicimos para que nos cobres así? No tenía respuestas, solo un dolor profundo. La iglesia, que había sido un lugar de paz para él, ahora parecía un campo de batalla.
Andrés enfrentó a Dios allí, ante su hijo, con palabras de furia y dolor que nadie hubiera imaginado escuchar. Pero en su corazón estaba tan lleno de sufrimiento que la rabia brotó con fuerza. «Devuélveme a mi hijo», le gritó a Dios mientras miraba la iglesia desde afuera. «¿Para eso me lo diste? ¿Para quitármelo?» Los murmullos entre los pueblerinos que estaban cerca eran una mezcla de horror y compasión. Aquel día, Andrés perdió mucho más que a su hijo. Perdió su fe, perdió su alma, su paz y, lo más importante, perdió la razón de vivir. La vida ya no era más que una carga pesada, un peso que no podía soportar. La rabia y la culpa lo consumieron desde entonces. Las primeras semanas tras el fallecimiento de su hijo fueron las más duras. Marta trató de darle fuerzas a su esposo, pero la tristeza de perder a su hijo fue más de lo que pudo soportar. Se alejó de él, incapaz de lidiar con el dolor y con la creciente indiferencia de Andrés hacia todo, incluso hacia ella. Cada mirada que le dirigía a Marta estaba teñida de resentimiento, y sus conversaciones se convirtieron en discusiones interminables que solo alimentaban el abismo que se estaba formando entre ellos. Finalmente, Marta no pudo más y se marchó. Dejó una carta en la que le explicaba que no podía seguir viviendo con alguien que había dejado de vivir para sí mismo. En el momento en que se fue, Andrés sintió que algo dentro de él se quebraba por completo. El dolor de perder a su hijo se multiplicó al ver que su esposa también lo dejaba. Durante años, vivió de esa forma. A veces, los pocos que quedaban en su vida, los que aún se preocupaban por él, intentaron ayudarlo. Le ofrecieron trabajo, lo invitaron a sus casas, pero él siempre los rechazaba. Los días siguieron su curso, pero nada mejoraba. El campesino se levantaba de la cama solo para ir al bar más cercano, donde se sumergía en el olvido. Con el tiempo, sin embargo, las visitas al bar fueron reemplazadas por su paso diario por el cementerio. Era un acto casi automático. Cada año, en la misma fecha que partió Martín, Andrés iba al cementerio, como si fuera un ritual al que no podía renunciar. Ese día se sentaba junto a la tumba de Martín, llorando, pidiendo perdón por su incapacidad para salvarlo. Una tarde, después de años de este sufrimiento, Andrés se encontraba en el cementerio nuevamente. El día estaba sombrío, y la llovizna que caía sobre su cuerpo ya no le parecía una molestia. Con los dedos entumecidos por el frío, sacó una botella de vino, la destapó con dificultad, y cuando estaba a punto de beber, algo extraño sucedió. Frente a él apareció una figura que lo dejó completamente helado. Era su hijo, Martín, de pie frente a él, mirándolo con esa misma inocencia que había tenido en vida. La visión de su hijo lo paralizó. Su mente, nublada por el alcohol y la desesperación, no lograba entender lo que veía. Andrés no pudo evitar sollozar. Las lágrimas caían en su rostro, mezcladas con la lluvia. «Mi pequeño, eres tú. No puedo creer que estés aquí. Perdóname, hijo. Perdóname por no haber sido capaz de salvarte. Y perdóname por no ser capaz de vivir sin ti, ahora». Con una calma que Andrés no podía comprender, el niño le habló con una voz suave, tan llena de compasión, que hizo que el corazón de su padre se quebrara aún más. «Papá, no es tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste para salvarme. No te preocupes más por mí.
Yo estoy bien. Me da tristeza que te hayas alejado de Dios y que ahora te encuentres en ese estado. Debes ser fuerte, recuperar tu vida y seguir adelante. Es lo único que vengo a pedirte. El niño que había perdido, el niño por el cual había llorado tanto, ahora lo miraba con unos ojos llenos de compasión, de un amor incondicional que Andrés pensaba haber perdido para siempre. Martín, en su forma etérea, continuó hablándole. «Papá, no llores más, no te hagas más daño. Solo tienes que pedir perdón con todo tu corazón. Así podrás estar conmigo». Las palabras llegaron con una claridad y suavidad que quebraron las defensas que Andrés había levantado durante años. Miró a su hijo con lágrimas en los ojos y con voz quebrada le contestó: «Perdóname, hijo. Perdóname, Dios, por todo lo que he hecho, por lo que no pude hacer». El alivio llegó lentamente, como si algo en su interior se estuviera deshaciendo. Los años de sufrimiento, la carga que había arrastrado durante tanto tiempo, comenzaron a desvanecerse. En ese momento, el niño sonrió y desapareció del lugar. El humilde campesino se quedó ahí junto a la tumba de su hijo durante toda la noche. Cuando llegó la mañana, los trabajadores del cementerio encontraron el cuerpo de Andrés. Estaba allí, tirado junto a la tumba de Martín, con la expresión serena en su rostro, como si hubiera encontrado finalmente lo que había estado buscando. Los días pasaron, y el lugar donde Andrés y Martín descansaban juntos se convirtió en un sitio de silencio reverente para algunos. Nadie sabía exactamente qué había sucedido aquella noche, ni cómo Andrés había llegado a esa paz. Pero quienes conocían su historia, quienes sabían del sufrimiento que había cargado, entendían que había algo más allá de la muerte misma. Lo cierto es que Andrés, por fin, había dejado de ser prisionero de su propio dolor, y su alma encontró el descanso que tanto había anhelado. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tu comentario y no te pierdas el próximo relato.